Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. A continuación les dejo la primera parte de una grata conversación que tuvimos con Jorge Ugarte aquí en mi casa, que duró más de 2 horas, así que lo dividimos en 3 sectores para que no sea tan pesado. Ahí va la primera parte, que la disfruten. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Ugarte. Estoy hoy muy contento porque estoy conociendo en persona a una de las personas que vi en una entrevista en un programa de televisión chileno. Lo escuché por primera vez, verdades, mentiras verdaderas, creo que se llama el programa, y lo vi y quedé impresionado con el conocimiento, de ahí lo seguí. Y luego supe que él también había visto mi contenido más adelante. Para mí es un honor estar aquí en la casa del gran historiador chileno Rafael Mellaza. Rafael, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que esto parte un poco de esas coincidencias raras que se dan en la vida. Y cuando tú me llamaste que estabas en Chile, dije, bueno, tengo que juntarnos. Y qué mejor que aquí en la casa, estamos tranquilos, no hay nadie que nos interrumpa, así que podemos tener una conversación larga. Muy bueno. Cuéntame, ¿desde qué edad nació tu pasión por la historia y elementalmente por la historia de la guerra del Pacífico? Mi pasión por la historia nace de una cosa, de un rebote muy curioso. Yo debo haber tenido 10 años, ponte tú, o 10, 11 años, y mi papá, que era fanático de los aviones, me llevó a ver la película Tora, Tora, Tora. La ¿Ya? verdad que a Pearl Harbor. Desde ese día que yo quedé aviones, portaaviones, guerra, para mí fue una sola cosa. Y después, en 1974, para mi cumpleaños, mi abuelo me regaló Adiós si te línea. Y creo que fui el único chico de 14 años que se pasó todo el verano leyendo. Porque me agarró ¿Cuántos tomos son? 5. Escrito en 2 columnas con una letra así pequeñita. Y de ahí como que de Guerra del Pacífico me hizo... Y quedó. Después uno estudia, hace otras cosas, pero siempre estuvo ahí presente. Ya el año... Cuando sacamos este libro, el año 2007, lo empezamos a trabajar con Mauricio el año 2004, así que desde antes, de 30 años me metió. ¿Y es la parte de la historia de tu país que conoces más, la guerra del Pacífico? ¿O Mm. hay, sí, es la que más conoces? Lo que pasa es que a mí me gusta, Jorge, la historia militar. ¿Ya? Y Chile ha tenido... Bueno, el siglo XIX de Chile fue el siglo de la guerra. ¿Ya? Fue la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que fuimos aliados entre las Sí, cosas más extrañas sí. que han pasado. Tuvimos revoluciones internas, la guerra Pacífico, la guerra civil del año de 1891. Entonces, siglo XIX fue el siglo de la guerra. Y el siglo XX se diluye, ¿no es cierto? Pero tenemos conflicto con Argentina. En 1978 casi no vamos a una guerra con Argentina. Por el canal de Beagle. Ajá. Y el Perú en 1975-76 con Velasco Alvarado. Mm, Que tú sacaste un video muy bueno donde dices donde viste las actas de la Junta. sí. Yo quiero saber dónde está esa Ah, acta te de la la voy a pasar, Junta. te la voy a pasar, te lo prometo que sí. Porque eso es un periodo muy interesante de la historia sudamericana, porque de nuevo Chile se vio, en la guerra del Pacífico, Chile tenía un problema en el norte, que era con Bolivia y con Perú, pero Argentina estaba a la expectativa. Y de hecho nosotros firmamos el acuerdo de límites con Argentina En el 81. en el 81, plena guerra. ¿Ya? En 1976 empiezan los problemas en el norte, y el 78 con Argentina, yo no creo en coincidencia. ¿Ya? Mm. Ahí hubo una comunicación. ¿Tú crees con Perú? O sea, Perú hizo algo, Argentina dijo, oh, mira lo Sí, que sí, sí, están sí. haciendo. Y el año 78, cuando estaba, ¿cómo se llama el embajador que estaba argentino? Bueno, se me olvidó. El embajador argentino en Lima va a hablar con la Junta de Gobierno en 1978, Con Bermúdez, con presidente Bermúdez, Bermúdez. con Morales Bermúdez, para decirle si Argentina entra en guerra con Chile, si Perú va a hacer lo mismo. Y Morales Bermúdez le dice, no, nosotros no nos vamos a meter. Hay un mito en el Perú que dice lo siguiente, que Velasco, es para mí un mito, ¿eh? Pero tú me gustaría que tú analices, que Velasco estaba a punto de atacar Chile, que les iba a declarar la guerra, y que el vendido de Morales Bermúdez da el tagnazo, justo en un golpe de Estado se da en Lima, no se da en Tacna, ¿no? Da el tagnazo, y que eso sería porque Morales Bermúdez tenía amistad con Chile y que ya lo habían comprado.
y por eso se evita la guerra entre Perú y Chile, porque Perú, no sé tú qué opinas en ese momento, estaba más armado, mejor armado o en mejor A ver, condiciones que Chile. Me gustaría tu opinión. hagamos buenas cosas. Perú estaba muchísimo mejor más armado que Chile. Acuérdate que habían comprado armamento ruso, Tanques. los tanques, el T-55, habían llegado 250 unidades de las 150. El Sukhoi 22 aún no había llegado, venía en camino, pero tenían sistemas antiaéreos, tenían un armamento formidable. Y Velasco Alvarado quería atacar el 6 de agosto de 1976. 75. Y él tuvo él era un hombre muy enfermo, ¿te acuerdas? Que tenía problemas. Varios problemas tuvo, se quedó incluso sin una Sí, pierna. pero además tuvo una diabetes mal cuidado, problemas cardíacos. Y vino en ese periodo una caída significativa en su salud, que la tomó Morales Bermúdez para hacer su golpe. Ahora, que no te extrañe que los golpes en Perú no sean en Lima. Arequipa fue la cuna, es verdad. la cuna de todas las revoluciones. De todas las revoluciones que han habido. Menos cuando llegaron los chilenos. Es un tema. Podemos hablarlo después también. Sí, Arequipa es un tema raro, pero bueno. Ahora, que Chile lo haya comprado, me parece bastante absurdo. Siempre hay esa conspiración. Sí. De que, por ejemplo, Nicolás de Piérola siempre estuvo exiliado en Chile. Creo que tiene familia acá también ha tenido. No, Piero estuvo exiliado en Chile, pero estuvo de paso. Pero estuvo. Sí, claro. El simple hecho de haber estado un poco Prado, tiempo. Prado también se le dice chilenista bueno, a Prado. Y de hecho su hijo menor nace en Chile. Sí, también chileno le dice claro. En el libro del expediente Prado. Sí. O sea, yo ahorita soy para los peruanos voy a ser un chilenista. Sí, está. No, o sea, definitivamente. Hace rato que estaba. Me van a decir el Piérola número 2, el Mariano Ignacio Prado número 2, ¿no? ¿No? O el Bermúdez 2. Entonces, eso es la lectura de Perú. ¿Tú sientes que, si bien es cierto, nuestra amistad peruano-chilena de a pie, no política, ha ido avanzando con el tiempo y creo que somos hermanos, un historiador y un escritor pueden, de diferentes nacionalidades, chilena, peruana, conversar amablemente? ¿Crees que algún día podremos sentarnos así con un boliviano? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, a ver, la guerra del Pacífico, algo un poco técnico, su primera fuente, tanto peruana, boliviana y chilena, Argueda, Querejazu, vas a ver un poquito posterior, Mariano Felipe Pazoldán, por Chile Buenos, pertenecen a una escuela historiográfica que se llama la escuela positivista, donde el historiador tiene la razón porque es historiador y por eso tiene razón. Se acabó. ¿Ah? Si tú lees en Chile a Francisco Antonio Encina, se manda una afirmación extraordinaria, ¿ya? Por decirte, dice... Sí lo he leído y hay cositas, ¿ah? Sí, dice, la guerra del Pacífico se ganó aquel 21 de mayo de 1879. El resto fue un inútil derramamiento de sangre. Linda frase, linda pero literaria, pero eso es desconocer lo que es la ciencia militar. No tiene idea. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasó? Luego de la Segunda Guerra Mundial surge una nueva escuela, que es la escuela de los anales, que se llama. Ya. Que integra otras disciplinas de las ciencias sociales a la historia. Si nosotros queremos hacer historia militar, tenemos que hacer historia política, historia diplomática, historia social, historia antropología, para poder entender el mundo que rodeaba esa confrontación. ¿Te fijas? Y eso, uy, vamos a tener a los perros al lado. Bueno, tranquilo, todo bien. Bueno, entonces, y eso provocó que hoy día estemos reestudiando, tanto en Perú, contigo, con Chaupi, con varios más, con Parodi, que estemos reestudiando la guerra del Pacífico desde esta nueva mirada, desde esta nueva mirada historiográfica, pero en Bolivia aún no lo hace. ¿Por qué crees que el chileno no conoce la guerra del Pacífico? Tú la conocen los investigadores, los que son apasionados, pero el chileno a pie no la conoce. ¿Y tú crees que en el Perú sí? No, pero al menos sí tienen más claro lo que el Estado les ha inculcado, que es un resentimiento hacia Chile, ¿no? Aquí lo que todos los chinos tienen claro es el 21 de mayo. Es lo único, a Prat. Sí. Y yo en una charla en un colegio, alumnos de quinto básico, les pregunté, ¿quién estuvo en el combate naval de Iquique? Todos, Arturo Prat. Bien. ¿Alguien más? ¿Grau? Muy bien. ¿Alguien
alguien más, y salta uno atrás y dice, sí, Cristóbal Colón. No, ¿en serio? ¿En serio? Entonces, te das cuenta que en Chile se pasa 21 de mayo como Matanal de Iquique, pero es un lunar dentro de la historia. Y no se le pone contexto. En Chile, la Guerra del Pacífico son dos páginas, Jorge, del libro de historia de sexto básico. No se habla más. No se habla más. Entonces, claro, ¿y por qué? Porque como la Guerra del Pacífico la ganaron los militares, la ganó el ejército, ¿no entiendes cuál es la mirada? Sí, ¿cierto? sí, la comprendo. No es bueno elogiarlos. Exactamente. Ahora, ¿no? con el error garrafal de que la Guerra del Pacífico la ganó el ejército, sí. Pero ¿quiénes integraban el ejército? ¿De dónde salieron los 85.000 hombres que se movilizaron? La gente de a pie, de todas partes. ¿Ya? Vamos al génesis de todo. Vamos al motivo de la guerra. ¿Mm? En el Perú a mí se me critica mucho porque hay 3 motivos que nos cuentan en el colegio. 10 centavos, los 10 centavos impuestos por Hilario Daza. 2, el tratado secreto firmado el 6 de febrero de 1873, que sí era un tratado militar, pero también de comercio, que impedía a Bolivia nuevos tratados sin consultar sobre el Perú. Y el tercer motivo que nos cuentan en el colegio son las intenciones expansionistas hacia el norte de Chile, que si Chile ya le había, ojo, lenguaje peruano, de libros, ya le había robado a Bolivia su salida al mar, iba a ir por Tarapacá. Entonces, para impedir eso, teníamos que tener una alianza con Bolivia para defendernos del expansionismo chileno. Yep. Esas son las 3 versiones, las 3 interpretaciones o motivos que dan en el Perú. Yo tengo una cuarta, que es en la que creo que discrepan conmigo la mayoría de historiadores peruanos, y es la que me dan con palo, ¿no? Que es, no era por eso. No fuimos a defender a Bolivia, no nos metimos por los 10 centavos, ni por el tratado, sino principalmente porque Perú necesitaba el salitre de Antofagasta. Esta era una pelea comercial. Sí fue la guerra del salitre, pero no porque solamente Chile quisiera el salitre de Antofagasta, sino porque Perú también quería el salitre de Antofagasta. ¿Cómo lo ves tú? A ver, a mí no me gusta hablar, Jorge, de lo que pudo ser o lo que no. No, datos concretos, hechos. Dato duro. El Perú firma en 1860 y algo el famoso contrato de Dreyfus. 69. Gracias. Que fue un contrato leonino, que el Perú entregó el guano en garantía a cambio de un valor X que varió en el tiempo, que los intereses variaron en el tiempo, y se empiezan a armar los addendum, o el contrato sobre el contrato, y era una cantidad de plata que entraba al Perú y que se diluía En gasto público, y con unos proyectos loquísimos de ferrocarriles. donde partían que costaban 100, pero al final costaban 1000. Entonces, fue una cosa. Enrique Mengs, ¿no? Y si tú te fijas, así como dato, cuando el balneario de Chorrillos se empieza a crecer, cuando se arman estos palacetes, ¿no? Estos ranchos que le llamaban. Curiosamente coincide con el contrato de Dreyfus. Se empiezan a armar todos los grandes, los notables de Lima, que se llamaban, empiezan a tener su ranchito en Chorrillos. Y, curiosamente coincide con la entrada de los dineros de Dreyfus. El que se da cuenta de esta situación y quiere pararla es Pardo Lavalle. Manuel Pardo. Entonces dice, bueno, por un lado tengo un problema porque tengo hipotecado el salitre con Dreyfus, ¿ya? Y por el otro lado me está saliendo un competidor al mismo salitre, al mismo guano, perdón, que es el salitre. Y los precios del salitre son tan bajos y los del guano empiezan a subir porque costaba más sacarlo, sí, que los clientes empiezan a ir a comprar el salitre y me dejan al lado del guano. ¿Quién es el mayor proveedor de guano en el mundo? De salitre en el mundo. Yo, Perú. Tarapacá empieza a crecer, ¿ya? Y se establece, dicta la ley del estanco de salitre, donde el gobierno peruano iba a comprar toda la producción salitrera de Tarapacá. Sí. ¿Estamos? Un primer paso para la estatización. Meses después sale el tema de la estatización, ¿cierto? Y el gobierno peruano empieza a comprar la salitrera. Pero habían dos factores y Bolivia, el tercero de la discordia, digamos, tenía la producción de salitre con la compañía de salitre de Ferrocarril y Antofagasta. ¿Estamos de acuerdo? Pero además saca a licitación
unas estacas salitreras que se llaman, en la zona del Toco. El Toco, para que te hagas una idea, Antofagasta al norte, hay un puerto que se llama Tocopilla. Sí, Tocopilla, claro. Hacia el interior Ya. hay una zona salitrera Además del Toco. que se llama el Toco. Ya. La sacan a licitación pública. Se presentan dos personas, un portugués llamado López Gama y un tal Juan Gilberto Meix. Curiosamente, hermano De Henry May. Adivina quién se lo gana. Meix. May. Meix se gana toda la licitación, firma el contrato y a los meses le pasa el contrato al gobierno peruano. Dice, señores, ¿quieren salir? Sí, ahí está el contrato. Y el gobierno lo recibe y le paga un tanto. Claro. Pasan los meses y el gobierno peruano dice, ¿sabe qué? Yo esto no lo puedo explotar. Así que se lo paso a usted de nuevo de vuelta en administración. O sea, usted lo va a manejar. Concesión. Usted lo va a manejar. Pero en ese periodo Meix además firma con el gobierno boliviano que cualquier otra salitrera que quede en despueble, o sea que esté sin explotar, automáticamente va a pasar a formar parte de este nuevo contrato con Juan Gilberto Meix. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. 1876, 77, 78. Viene el famoso, la ley del impuesto de los 10 centavos, que es una carambola, una acrobacia. Pero ahí quisiera detenerme en los 10 centavos ¿Ya? para que se pueda comprender los amigos de Bolivia de bien que nos ven. Lo que dice Bolivia es, se firmó el tratado en el 74, ¿Sí? sin nuevos impuestos por 25 años. ¿Sí? Pero por situaciones económicas, ¿Mm? del terremoto que hubo con Sí, tsunami, sí. se impone ese impuesto. Lo que yo digo, no sé si me compartes, es, está bien, el gobierno puede cobrar más, pero tiene que primero conversar con el quien se firmó el tratado, no hacerlo unilateralmente, Tú no puedes romper un tratado porque se te ocurre. ni por O- una o- desgracia o por- natural. No, lo lógico hubiese sido, ¿saben, señores Chile? Tenemos un problema. ¿Me ayudan? Ya. Exacto. Ok, listo. Renegociémoslo Ya. como se renegocian los tratados. Lo que tú quieras. Pero hay una cosa previa. Cuando se dicta la ley del aumento de impuestos de los 10 centavos, se hace referencia a una ley no dictada en 1873, cuando se firmó el contrato con la compañía con la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta y el gobierno boliviano. Se hace referencia a una cláusula que no estaba incluida en la ley y que la incluyen ahora. O sea, 6 años después te incluyen una cláusula que habían dejado atrás, una cosa extrañísima, Sí, ¿no es cierto? totalmente. Y resulta que, bueno, Chile reclama, recuerda que esto fue febrero de 1878, hay un año que estamos negociando, entendamos bien, las comunicaciones no eran rápidas, menos con Bolivia que no tenía telégrafo, entonces la comunicación era lenta. Entonces, estuvimos un año negociando, no se llegó a nada. Se iba a rematar la salitrera por el pago de no sé cuánto, 80.000 pesos más o menos. una cosa así. Ya. Boliviano, eran 82 Boliviano. tanto. Pero en los primeros días de febrero, si no mal recuerdo el 6, puedo estar equivocado, el gobierno boliviano dice, ¿sabe qué? Vale, retiramos la ley. Ya no es necesario, esta ley ya no corre, los 10 centavos ya no existen, ya no es. Entonces me dijo, ok, fantástico, pero declaramos la concesión salitrera de la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta en despueble. Y eso automáticamente pasaba al contrato que tenía con Mex y automáticamente pasaba al salitre del Perú. ¿Vamos? Eso pasó el 6 de febrero. Sí, sí. Por eso que el día 9 de febrero, o el 10 por ahí, el gobierno dice, no, me están viendo ciertas partes, si no me vas si no vamos a ir un tema por los impuestos que tú estás violando, pero por otra punta me estás quitando una concesión que estaba firmada por 25 años más. O sea, me está cambiando un tema por otro, ¿qué Está rompiendo el tratado, en realidad. Esto es una payasada. Sí. ¿Ya? Entonces ahí el gobierno chileno dice, no sabe qué más, se acabó esta cuestión, véngase para acá, vamos a desembarcar en Antofagasta. Pero toda esta guerra surge por el problema del salitre, y tú ves dos cosas, ves la mano del Perú metida atrás por el tema del Toco, y Bolivia que poco fue el tonto útil de esto. ¿Ya? Ok, está bien, un terremoto, maremoto, todo lo que tú quieras, se manejaron mal.
Pues si ellos hubiesen dicho, oiga, Chile, ¿sabe qué? Tenemos un problema porque Claro, claro, se entiende. nosotros, ok, les prestamos plata. Pero el 1 de febrero se embarga la empresa. No se embarga la empresa nunca. Nunca se toma prisionero. Nunca. O sea, seguía operando la empresa Sí. como si nada hasta el 14 de febrero Sí, sí. que desembarcan los... Sí, porque el remate que se iba a hacer el 14 de febrero no se hace. Claro, porque se llega antes los... Claro, ¿te fijas? Y porque hay un cambio en la figura jurídica. Ya. De nuevo, como las comunicaciones eran lentas, no se sabía todo esto tan claramente como se sabe hoy día, casi 150 años después. Pero la raíz de la guerra del Pacífico es, primero, el salitre, es una guerra económica. ¿Ya? Segundo, Chile no tenía la más mínima intención, porque Chile tenía salitre. Al sur de Antofagasta, de una zona que se llama Papuso, donde había salitre. Papuso. Donde había salitre. Entonces, Pero las cantidades que tenía, ¿cuántas eran? ¿Mayores que la de Antofagasta? No. Pero, Y la de Tarapacá eran superiores a la de Antofagasta. Tarapacá era gigantesco. Gigantesco. Pero el Perú necesitaba los dineros del salitre de Tarapacá para pagar el contrato de Dreyfus. Porque si no, no lo podía hacer. Y recuerda que el Perú en esa época tenía una muy mala imagen ante la banca internacional, entonces no le estaban prestando dinero. ¿Eh? Entonces, Pardo, Lavalle, Prado después estaban en una encrucijada. O sea, ¿cómo yo sigo manteniendo el país funcionando si no tengo dinero? Y recuerda otra cosa, no se pagaban impuestos. Ni en Chile, ni en Perú, ni en ninguna parte. El ingreso que tenían los gobiernos era por los impuestos de la exportación y la importación. Aranceles. Aranceles. No había impuestos a las personas, no había impuestos No de había IVA, IGB, no iba. nada. Entonces, Perú tenía un problema de caja. Más encima embarcado con unas construcciones de unos ferrocarriles que es una cosa loca. ¿Te fijas? Entonces, en una guerra nunca hay un culpable. Nunca es uno el que... No, es una suma de factores que se van dando y el factor subyacente es una guerra económica. ¿Ya? Los factores que se van sumando fue la mala gestión de Bolivia y por supuesto Bolivia se sentía amparada por Perú por el tratado que habían firmado en 1873. Ese tratado del 73, que es un tratado de alianza defensiva, si atacan a uno salgo a defenderte, Perú no tiene sentido firmarlo con Bolivia, un país que no tenía barcos, al menos para una guerra importante, y no tenía un ejército, pues, que podamos decir, tenían ejército sí, pero como que las armas... Sí, lo que pasa es que Perú y Bolivia firmaron el tratado pensando en dos escenarios. Porque se firma el tratado Perú-Bolivia y después quieren incluir a Argentina. Sí, y no ¿Ya? se puede por culpa de Bolivia. En Argentina también dijeron que me interesa a mí meterme con un problema que tiene en el norte cuando yo tengo un problema en el sur. Sí. Y Perú dijo que me interesa a mí meterme con un problema que tiene que tener en el sur y no en el norte. Bueno, perfecto, pero esa es otra historia. Si tú juntas Perú, Bolivia y Argentina contra una posible tercera potencia, tienes dos alternativas. O sea, para ser tercera potencia. Chile o Brasil. Porque no se iban a juntar para hacer, no sé, pues contra los australianos, pues no tiene sentido. Claro. ¿Ya? ¿Por qué Brasil? Porque Brasil siempre ha querido salir al Pacífico. Sí, sí. Nos partían en dos, así. Sí. Si entraba Brasil, nos partían en dos. Claro, te fijas, entonces es como lógico pensar, oye, ya, juntémonos para contener a Brasil. Argentina, sí, el sur, me interesa todo eso por la visión geopolítica que ellos tienen, eso lo podemos hablar después. Argentina siempre ha pensado que el destino divino, si tú quieres, ¿no es cierto? Lo que Dios les dio tiene que ser el cono sur latinoamericano completo. Desde Arica, o sea, desde Arica, Chile, hacia abajo hasta Argentina. Entonces, se van juntando todos estos factores que al final nos hacen desembocar en un conflicto. El conflicto parte de una cosa muy pequeña, Jorge. Es un desembarco de 200 soldados en Antofagasta. 200 soldados. No hubo más. Los chilenos, cuando desembarcan en el 14 de febrero del 79, recuperan la empresa. Sí. ¿Atacan pueblos en ese momento? No hubo ataques. No. Se toma Antofagasta, el 14, y sus alrededores, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay muertes? No. Unos días después, sí, puede ser un gendarme. Ya. Unos días después se toma
El prefecto de Antofagasta, Severino Zapata, se va a Cobija con su gente, de Chile le dice, llama para allá, y se va. Y después sube de nuevo hacia Calama. Y no hay el primer combate, la primera acción de guerra, se produce el 23 de marzo, estamos hablando un mes y medio después, en Calama. Y explícame algo aquí. Tú eres jefe máximo de Bolivia. Yo, chileno, te tomo Antofagasta. ¿Por qué me pones en ese lugar? Porque soy pesado y yo, chileno, me tomo Antofagasta. Y en un mes y medio no eres capaz de mandar 2 regimientos, no sé, caballería, a recuperar. Sí, pues. Nada. No hicieron nada. Entonces, ahí uno dice, bueno, ok, 2 semanas sí, pero mes y medio. Chile avanza, pasa por Caracoles, que era un importantísimo mineral de plata, llega hasta Calama y se toma Calama el 23 de marzo. Y Calama estaba defendida por civiles, Jorge. No, militares. No, habían civiles y un gendarme, y el máximo héroe boliviano de la guerra pacífica un civil, ese Eduardo Maroa, que se rinda a tu abuela, carajo. Sí. Valiente el hombre, ¿ah? Absolutamente. Valiente. Pero ¿dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban los generales? ¿Dónde estaba Daza? No estaban. Los colorados. Es más, Bolivia en la guerra del Pacífico jamás peleó en territorio boliviano. Peleó siempre en territorio peruano. Claro, ellos van a decir que Antofagasta era suyo, entonces que Calama también. Pero pelearon en Tarapacá, en Dolores, Pisagua, Tacanga. Ahora, hay un historiador por ahí, Flor, Balastaflor, Jorge, sí, no sé qué. Jorge Bastaflor. Ya, que no tengo nada personal contra él, obviamente, pero siempre me gusta escuchar la versión boliviana. Y él dice que, ¿cómo lo consideras tú como chileno? Pues yo como peruano lo veo con palo. Obviamente, ¿no? Que los peruanos fuimos cobardes porque cuando se puso ejército boliviano y peruano para pelear contra Chile en Tacna, Perú puso un poquito más que ellos nada más. O sea que Bolivia peleó defendiendo territorio peruano. Bueno, Bolivia, efectivamente, Bolivia. Pero considerando que nosotros nunca hemos peleado por ellos, pero Grau, ¿dónde murió? Grau murió en una zona que ellos consideraban que era suya. Sí, pero... Podemos discutirlo. Sí, pero espérate un poquito. Dale. A ver. Hazte la siguiente imagen. Nosotros dos somos unos indecisos del altiplano que trabajamos en nuestra tierra, conocemos el altiplano, conocemos nuestros cerritos, y llega un señor a caballo con una trapo, una bandera amarilla, rojo y verde. Y me dice, el señor nos dice, esa es tu bandera. Primero, yo no hablo español, ni tú ni yo hablamos español, pero nos hace entender que esa es nuestra bandera. ¿Te dice algo eso? No me dice nada. ¿Ya? Y después te dice que estamos en guerra con un país que se llama Chile, ¿ah? Y que tenemos que ir a pelear. Te vamos a pagar unos pesitos para que vayas a pelear. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a pelear? Por el mar. Fantástico. ¿Qué es el mar? ¿Te fijas? Entonces, el soldado boliviano, y muchos oficiales también, no tenían claro por lo que estaban peleando. No había unidad de guerra, no había motivo de guerra. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Ya? El soldado peruano sí tenía un propósito. ¿Ya? Defender el territorio. Pero espérate, bueno, es un tema que vamos a entrar después, te lo pregunto yo. Entonces, tú ves que Bolivia entra en esta guerra, claro, la provoca, sin duda alguna, entra ayudando al Perú, y la ayuda del Perú, te voy a hacer, como a mí me gustan los números, en la batalla de San Francisco o Dolores, las fuerzas de Bolivia representaban el 40-42% del total de las fuerzas del ejército aliado del sur. Ya. En Tarapacá, la nada misma, porque tenían un batallón. En Pisagua... Era mucho más Bolivia. Los 2 batallones que estaban defendiendo eran muy valientes. Eran bolivianos, y lo hicieron muy bien. Y en Tacna, el 40% de la fuerza era boliviana. Era boliviana. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron arrancando en Tacna? Los bolivianos. Y no lo digo yo. Lo dice Narciso Campero en su parte. En su discurso que da al Congreso boliviano, dice que él en un minuto de la batalla, que fue muy cruenta, estamos absolutamente de acuerdo. Fue la batalla.
las tropas bolivianas se empiezan a retirar y él agarra su caballo, agarra una bandera boliviana y lo intenta contener. Pero los tipos ya estaban, él mismo dice, logré juntar como 20, pero de ahí no pude más y tuve que seguir. ¿Por qué? Porque el soldado boliviano no tenía claro por qué estaba peleando. Esto es lo mismo, para llegar a entender un poco más actuales. Esto es lo mismo que en la guerra de Vietnam sacaron a un chico de Idaho, que de 18 años lo mandaron a Vietnam. El cabro se va a preguntar qué estoy haciendo acá. Estoy en un clima tórrido, Idaho es frío, estoy tórrido. Un enemigo donde no lo veo, que me dispara pero no lo veo. ¿Qué estoy haciendo aquí? La fuerza boliviana le pasó exactamente lo mismo. Porque no tenían claro por qué estaban peleando. ¿Ya? El peruano, no el notable que le vio, el peruano medio bajo, sabía lo que era Perú. Tenía claro el concepto de Perú, pero no tenía claro el concepto patria. Sí. Y corrígeme si me equivoco. El concepto patria lo toman ustedes después de la Guerra del Pacífico. Sí. La Guerra del Pacífico es lo que amalgama, ¿no es cierto?, a todos los peruanos en torno a la bandera, el escudo boliviano y el himno nacional, y esa es la patria. Pero antes de eso, con todas las revueltas que ustedes tuvieron en medio, a ver, tuvieron 24 presidentes en 20 años. Hemos tenido en 7 años, 8 años, hemos tenido 7. No es atípico. Entonces, ¿cómo le haces tú entender a una masa de gente analfabeta qué significa patria Perú? Ellos seguían al caudillo, seguían al tipo que me pasa suelda. ¿Por qué peleas? Por Taita Cáceres, por Taita Prado, por Taita, sí. Vale. No, sí, eso también pasó mucho en Lima, ¿no? Por ejemplo, después de la batalla de Arica, Perú se queda con un ejército en Arequipa, que vamos a hablar en un rato de eso, pero Lima había una reserva, o sea, no había batallones gigantescos, ¿no? Ya no había soldados experimentados, ¿no? Entonces muchos son traídos del interior del país para defender una ciudad que tampoco era suya, y que pasaba algo muy parecido con Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué voy a ir allá? No ha venido el Estado nunca a mí y quieren que ahora yo vaya a defender una tierra que no es mía. Falta de identidad, ¿no? Una falta de identidad, no estaban experimentados. Creo que tú, ¿a qué le debes la victoria chilena de la Guerra del Pacífico? ¿Ustedes por qué sientes tú como historiador que ganaron? Es una buena pregunta. Ver, y es jodida también. Yo tengo un libro al respecto, amigo. A ver, ¿por qué crees tú que ganaron? Yo tengo un libro que se llama ¿Por qué Chile ganó la Guerra del Pacífico? ¿Así? ¿Cómo es el título? Sí, claro, te lo muestro si quieres. ¿Ya? No es un factor. Es multifactorial. Hay un tema de comunicaciones. Chile era un país muy cortito. Chile éramos 2.200.000 habitantes y el 80% vivía entre el Valle de la Aconcagua, o sea, el puerto de Valparaíso y Concepción. Y todo eso estaba unido por ferrocarril. Un país cortito. Entonces, el movimiento de gente y de abastecimiento era rápido. Muy fácil. Y todo conectado por el telégrafo. ¿Ya? Bolivia dejó la parte porque no tenía telégrafo. O sea, nunca tuvo telégrafo. No juegas en esta historia. El Perú, el tren, todos los trenes, todas las líneas de ferrocarril del Perú corrían de mar a cordillera. Ninguna línea longitudinal. Sí. O sea, si Perú se quedaba sin puertos, no tenía cómo abastecer Arica. Porque no tenía ferrocarril. Nosotros sí podíamos hacerlo. Primera ventaja. Segunda ventaja. Una situación financiera económica, no te voy a decir buena, pero un poco más holgada que la que tenía el Perú. Pero estaba endeudado hasta decir basta. Hasta el tuétano, sin posibilidad de tener créditos nuevos. En cambio, Chile está... Y desprestigiado también, ¿no? Además desprestigiado. Tercero, o sea, siguiendo con la misma... Cuando Chile toma Tarapacá, el 23 de noviembre de 1869, inmediatamente habla con los tenedores de bonos y dice, oiga, señor, trabaje. ¿Por qué? Porque usted va a sacar ese litre por mi puerto de Quique y me va a pagar. Y si me paga, yo tengo dinero para hacer la guerra. Chile nunca tomó créditos para la guerra, porque tenía el ingreso suficiente. ¿Ya? El ingreso que no tenía Perú. ¿Eso te van a decir, eso es legal? O sea, ¿eso está correcto? Cuando invades un territorio en guerra, usas el recurso de ese país y lo exportas como si fuera chileno. ¿Y por qué no? ¿Eso es legal? Sí. ¿Ya? En la época, ojo, estamos hablando de 1869. Porque Chile vendió el salitre, eso es algo que la gente no sabe. ¿Cómo se financió Chile?